Vamos a continuar la sesión y antes de terminar, cuando termine esta sesión, las personas que puedan, vamos a hacernos una foto de familia en la escalinata de la entrada. Entonces, antes de la comida y cuando termine esta sesión, las personas que puedan estar, por favor que participen en la foto de familia porque es una cosa que siempre queda y que es muy útil. Empezamos esta sesión que tenemos dos coordinadores. Tenemos de coordinador al doctor Gutiérrez Panizo y al profesor Juan Tamargo. Le cedo la palabra al doctor. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Felicitar a la organización por lo bien que está saliendo todo y a los conferenciantes, por supuesto, que nos estamos aprendiendo mucho. De todos siempre se aprende algo. Y yo quiero únicamente decir dos palabras. No quiero nada más de indicar que, como dice el título, percepción social de las academias de ciencias veterinarias, cómo se puede mejorar. Nosotros cuando fundamos nuestra academia nos preguntaban qué tipo de clases dábamos, qué asignaturas teníamos. Esto fue el comienzo. Aparte tuvimos más inconvenientes, porque a nosotros, como había ya creado una academia de ciencias, no nos dejaron poner ciencias veterinarias. Entonces estuvimos bajo el cobijo de la Academia de Medicina 2 años y luego ya el secretario general que teníamos entonces y yo como presidente conseguimos llamarnos Ciencias Veterinarias, aunque nos habíamos adelantado, ya habíamos puesto Ciencias Veterinarias en las medallas. Pero sí es necesario que nos hagamos ver. Nosotros somos todas las academias, estamos al servicio de la comunidad, de todas las autoridades, tanto provinciales como nacionales, cosa que muchas veces no nos utilizan. Y en lo que se refiere al One Health, acabo de tener una conferencia en la academia el lunes y terminé, era sobre la dermatosis en el ganado vacuno. Mencionamos mucho a Cataluña, que es el único sitio donde lo tienen, pero lo que les dije es, finalicé diciendo que los únicos que se creen en el One Health somos los veterinarios. Pero tenemos que seguir en esta lucha hasta que seamos capaces de movilizar a todos los demás e influir en las facultades de veterinaria, que tiene que haber asignaturas que hay que cambiar o que hay que modificar, etcétera, etcétera. Yo creo que esto, como lo van a hablar nuestros compañeros, pues entonces cedo la palabra a don Juan Luis Tamargo Menéndez para que nos haga una pequeña... Si podemos ajustarnos a un tiempo para que salgamos a la hora de comer, pues unos 15 minutos máximo. Muy bien. O 10. Dice el presidente que 10. Bueno, 10 minutos si es posible. Buenos días y mis primeras palabras de agradecimiento por darme la oportunidad de estar aquí con todos ustedes esta mañana. Uno dice que las cosas tienen historia. Yo empiezo con esta diapositiva que dice, ¿con quién me tengo que comparar? Bueno, pues yo soy una Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y tengo que ver qué sucede. Empecemos con la historia. La historia de la Real Academia se remonta a la Ilustración. La Real Academia aparece en 1713, la de Medicina en 1733, y fíjense que tan solo un año recibe el título de Real, la de Farmacia en 1737, las restantes 1738 Historia, Bellas Artes 752, Ciencias Exactas y Naturales 1847, Ciencias Morales y Políticas 1857 y Veterinaria. Pues Veterinaria tuvo un desastre, y el desastre son los alféizares y los mariscales de la Real Caballería, que fueron un lastre, porque evidentemente esa estructura monolítica militar pues no permitió que esto avanzara. La primera escuela de veterinaria aparece en 1792, ¿y por qué no se crea una Real Academia de Veterinaria? Bueno, el resultado entonces, como ven ustedes, es que durante el siglo XVIII y el siglo XIX no hay academia, pero sí, fíjense, es una historia larga, extraña y llena de sobresaltos. En realidad, yo tenía otro título. Es una historia de rencores, disputas y malavenencias entre los profesores de la Universidad Central. Y esto son palabras muy suaves, porque si ustedes leen esta cita que está aquí puesta, verán ustedes que se dicen palabras mayores.
Bueno, el resultado es que perdimos todo el siglo, como ven ustedes, XIX, seguíamos sin tener academia, hasta 1975, en el que por fin se crea la siguiente, por favor, la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Entonces, como ven ustedes, hay que esperar 240 años para que esta academia reciba un título y reciba el título de real. Y esto fue gracias a estos tres mosqueteros. Yo aquí, pues ven ustedes, yo en particular quiero recordar a la persona que está en el medio, don Félix Sanz Sánchez, que fue mi amigo, me leía la cartilla, me traía algo muy importante, que venía a invitarme a fumar Rex todas las mañanas, pero bueno. Y ahora yo empiezo y me encuentro con lo siguiente. Yo encuentro esta academia que está rodeada de, por supuesto, otras reales academias de comunidades autónomas, academias latinoamericanas, facultades. Bueno, ahora sale otra. Yo ya no sé hasta dónde vamos a llegar. 10 públicas, 5 privadas, las 5 privadas con más alumnos que las públicas, las industrias veterinarias, el Consejo, el Cuerpo Nacional, el Cuerpo de Titulares, el Cuerpo Militar y ahora estoy picando a la puerta. ¿Y a qué puerta pico? Pues miren ustedes, vámonos a don Pedro Calderón de la Barca, que dice que casa con 2 puertas difíciles de guardar, pero aquí no hay 2 puertas. Aquí resulta que uno, y yo soy médico y participo en la Academia de Farmacia, lo primero que me llama la atención es, hombre, a mí me parece que esta era el centro de la actividad de alguien que hace medicina veterinaria. No, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Caray, hasta dictan el pasado mes de septiembre cómo hay que prescribir. Fantástico, no sé qué expertos tiene. Pero es que aparece Defensa, por supuesto, y ahora miro y me encuentro con que el 48% del Cuerpo Nacional Veterinario depende del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El 37% al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el 15% restante al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y ya me he quedado totalmente fuera de juego. Y entonces ahora resulta que la distribución, prescripción y dispensación de medicamentos, yo soy farmacólogo, ¿vale? Lo hace el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de una Subdirección General de Sanidad y Higiene Animal y Trazabilidad. Pero el título, es decir, lo que vale las especialidades, las da otro ministerio. ¿Y qué es un veterinario? O sea, porque ahora yo miro todo esto y digo, yo soy médico y es Ministerio de Sanidad. Yo soy farmacéutico y es Ministerio de Sanidad. Ustedes son, no sé. No lo sé. Lo digo porque a veces uno se descoloca con su profesión. Y el papel de la industria veterinaria, para mí la industria veterinaria es la gran desconocida. Le he dado la tecla, he mirado con todo lujo de detalle la página web y lo primero que tengo que decir es que hace años, verá, yo tuve la suerte de que hace muchos años se creó el Plan Profarma y llamaron a 5 personas, el Ministerio de Industria. Y yo fui durante 30 y tantos años. Y de repente, todo lo referente a fármacos veterinarios se salieron del Plan Profarma. Se salieron de sanidad. Se salieron de industria. ¿Y dónde se fueron? Agricultura. Grave error. Pero hoy estoy de enhorabuena y lo celebro porque hete aquí que por fin hemos vuelto a la casa madre. Es a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. ¿Qué me parece que tienen los expertos para evaluar medicamentos? A lo mejor estoy equivocado. Sigo. No participan en las actividades de esta casa, porque dar premios no es suficiente. Esto es una cosa muy sencilla. Doy unos euros y hagan usted... No. Desconozco su fuerza. El número de ensayos clínicos controlados multicéntricos que se realizan en España, que es el Gold Standard, no lo he encontrado en la página web. Miro Farmaindustria y me dice que a día de ayer había 930 ensayos clínicos autorizados en 2024, 83% comerciales, es decir, hay un 17% que son académicos. ¿De acuerdo? Sigo más. Esta es mi propuesta. Deben de participar mucho más en las actividades de esta casa. Los avances industriales, el que sea, debe de ser presentados en esta casa en forma de sesiones o de simposios. Así sucede en la Real Academia de Medicina, así sucede en la Real Academia de Farmacia, donde hay cátedras de Cofares, de GSK, de Juan Abelló, de Pedro Guillón, etcétera, etcétera.
decir, hay múltiples formas. Claro que para esto se necesita algo que no tenemos y que comentaré dentro de un momento. Y es esto. Ahora yo cojo, digo, Real Academia Nacional de Medicina de España, Real Academia de Farmacia, Real Academia de Ciencias Veterinarias. Dependencia. Está muy claro para estas dos que es sanidad. Aquí, bueno, ¿hay especialidades? Sí. Yo soy médico y me identifico. Yo soy médico especialista en farmacología clínica. Y hay 47 especialidades. Y hay un FIR. Y llego a farmacia y digo, sí, hay un FIR, que son, y hay 4 especialidades. Llego aquí a veterinaria y digo, ¿hay especialidades? Claro, si miro Europa me sale un montón, pero en España, no. Identificación. El médico se identifica, esta es mi identidad, yo soy médico de esto. Ustedes, ¿quién es y en qué es especialista? Esa es una pregunta que la gente se hace. ¿eh? Y parece que es una tontería esta pregunta, pero no, porque se pierde identidad. Y se pierde, entre comillas, a veces prestigio. Las sociedades científicas son muy potentes y emiten guías terapéuticas, que son de, no voy a decir de obligado, pero sí prácticamente obligado. Aquí no hay guías. La industria es muy potente, no es potente ciencias veterinarias, el apoyo de la Comunidad Europea es muy claro en medicina y en farmacia, poco en veterinaria. Hay fundaciones, sí, la FRACME, Casares Gil, pertenezco a ambas, sin embargo, no hay fundación. Y si no hay fundación, hay un problema en encauzar fondos. Siguiente diapositiva. Han llegado cambios muy importantes. Antes la familia era esto. Bueno, pues las familias han ido cambiando. Yo ya tenía abuelos, padres, hijos. Ahora son abuelos, padres y, como esta señorita dice, mis niños tienen patitas. Bueno, es la transmutación de la especie humana. Esto pasa a veces, lo decía Darwin, ¿no? Entonces las mascotas son los nuevos hijos y esto nos lleva a que hay una nueva forma de entender la salud de los animales. Las enfermedades van a ser crónicas, van a ser animales que van a tener pluripatología. Como consecuencia de ello van a recibir plurifarmacia, va a haber interacciones, va a haber reacciones adversas. Los animales van a ser más longevos. No estábamos acostumbrados a, igual que ha pasado en humano, todos hemos tenido que ser geriatras y hay nuevos tratamientos, los cuales mencionaré el lunes que viene. Bueno, y hay cambios más importantes. Yo llego aquí y digo, va a haber avances en tecnología de imagen, por supuesto, RMN, tomografía computarizada, ecografía, que van a dar diagnósticos más precoces y precisos, dispositivos portátiles, que lo vamos a poder monitorizar a nuestro animal a kilómetros de distancia, nuevos biomarcadores, la química de síntesis. Mire, eso es siglo XVIII, XIX y XX. Ahora estamos en esta. Fármacos biológicos monoclonales, oligonucleótidos antisentidos, sirnas, etc. La farmacogenética. ¿Por qué fallan los tratamientos? Pues evidentemente tengo que ir a mutaciones en el gen que codifica los citocromos P450 y la glicoproteína P. Y así les puedo explicar por qué no funciona pues una de sus quinolonas, ¿no? Terapias dirigidas contra el cáncer, por supuesto, la inmunoterapia, el CART, manejo del dolor, no solo nuevos fármacos, sino nueva forma de bloquear a nivel local la anestesia regional guiada por ecocardiografía, medicina regenerativa, lo que ustedes quieran. Les he oído hablar de inteligencia artificial, claro. Si es que eso está ahí. Es decir, todos los datos tienen que ir a un pool. Naturalmente, esto ya ha llegado en medicina. Es decir, hoy día no puedo competir con la máquina. Uno le da la tecla y la máquina diagnostica en 2 segundos lo que el mejor de ustedes tardaría unos minutos en, ¿no? La impresión en 3D para crear prótesis, órtesis e implantes personalizados, estas prótesis con tecnología de movilidad y, por supuesto, terapias láser terapéuticas y quirúrgicas. La Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias y las ciencias veterinarias han perdido protagonismo. Eso está claro para mí. La veterinaria es un área sanitaria específica y una profesión sanitaria. Y la salud animal es competencia exclusiva del veterinario, clarísimamente. No compite con ninguna otra institución, ninguna Real Academia del Instituto de España. Y es el actor clave, el veterinario, para mantener la salud pública, la seguridad alimentaria y el bienestar animal. Me podrían añadir más cosas, pero me he quedado con estas 3. 75% de las enfermedades víricas y bacterianas humanas son consecuencia de zoonosis. ¿Nos llaman? ¿Nos llaman cuando hay un problema? ¿Les llaman a ustedes? No. No, no, no. Y si no les llaman, tengo un problema. ¿Por qué no llama la Real Academia de Medicina o la Real Academia de Farmacia? ¿Por qué no llaman las altas instituciones? Por ejemplo, sanidad. Quizás porque no están bien representados. Otras reales academias, esto es clave, desconocen lo que aquí se hace. Lo desconocen. Y a pesar de su importancia, el veterinario, perdón un segundo. ¿Ya lo puede poner? No, no he acabado.
Todavía me quedan algunas, todavía me queda llorar algunas cosas más. Anterior, la anterior, la anterior. Aquí, fíjense, de una anterior. Vuelvo a una atrás. Vuelvo a una atrás. Vale, no, vale, pase. Vale. A pesar de su importancia, el papel del veterinario no es reconocido en todo su valor. Y hay cosas que no se entienden bien. Vuelvo a repetir, no es especialista en algo y se ha dejado comer la tostada por otras carreras. Bueno, voy a poner un ejemplo. O sea, que dicen que ustedes son expertos en bromatología. Pero, hombre, yo también, que hago ingeniería de industrias agrarias y alimentarias, ¿verdad? Es decir, este es el... Y aquí es con quien estamos compitiendo. Más cosas. El papel, yo creo que igual que si a mí me invitan en medicina a subir al atril, es lo más importante que me puede pasar como médico español, es que ocupo este atril y hablo ante la audiencia de la Real Academia Nacional de Medicina. Este debía ser el foro científico independiente del más alto nivel, en base a la excelencia, y el más importante para un veterinario, donde se deben de presentar los principales avances científicos industriales, contribuyendo a la difusión del progreso de las ciencias veterinarias. Hay que difundir, hay que convencer a la gente de lo importante que es esta academia y su profesión, donde se debatan desde distintos puntos de vista los problemas profesionales y académicos. Es necesario establecer relaciones científicas con otras academias del Instituto de España, veterinarias nacionales, europeas e iberoamericanas, con sociedades científicas relacionadas con nuestra actividad. Recuerden que antes teníamos mucho medioambiental en la diapositiva anterior. No tenemos sesiones conjuntas con otras academias del Instituto de España. Esto es muy importante. Participar en la formación de viejos egresados. Un señor que tiene ahora mismo 40 años, está en lo mejor de la vida. ¿Alguien le habló de un monoclonal en la facultad? ¿De un Sirna? ¿Verdad que no? Bueno, pues yo miro mi área y si miro el tratamiento ahora mismo de dislipemias, de trastornos lipídicos, prácticamente todo lo que hay son ese tipo de moléculas. Y debo de formar a otras profesiones, verán por qué lo digo, farmacéuticos. Diseñar cursos de formación atractivos, esta palabra es clave, atractivos para otros, y seleccionar temas que no se aborden en otras instituciones o que sean complementarios a los de esas academias. Bueno, este es el reglamento. Caray, yo soy médico y llego y digo, fíjate, el reglamento para los medicamentos de uso veterinario, los medicamentos de uso humano, pero ¿cómo es esto? O sea que el veterinario maneja también los de uso humano, ¿no? Y esto lo hace el Ministerio de Agricultura. No entiendo nada, 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 nada. Y entonces dice, la adquisición de estos medicamentos se podrá efectuar a través de las oficinas de farmacia. ¿Algún farmacéutico estudió la carrera las propiedades de los fármacos que se prescriben en animales? No. Ah, pero aquí se dice que podrá utilizar vaya, santo cielo. Medicamentos de uso humano o veterinario. Es que fíjense ustedes cómo uno llega. O sea, cuando uno ve esto, el veterinario puede utilizar medicamentos de uso humano y de uso veterinario. Y dices, ¿y le damos la vuelta? ¿Y el médico puede utilizar y prescribir y dispensar medicamentos de uso veterinario? Y me dirían ustedes no, ¿verdad? Bueno, por eso les decía que era necesario. Si los farmacéuticos van a dispensar en las oficinas de farmacia estos compuestos, a lo mejor había que formarlos. ¿Y quién les va a formar? Aquí dejo la pregunta. Bueno, One Health. Yo he puesto aquí, basta de palabras y de eslogans. Miren, aquí tengo, esta es sueca, procuro no tener nada español. Aquí está medicina humana, medicina veterinaria, microbiología, ecología, salud ambiental, medicina... Es decir, esto. Aquí yo tengo que llegar, la salud humana no se entiende de forma aislada, es interrelación entre los animales y la naturaleza, punto. Enfermedades zoonóticas. Claro, claro que tenemos un tema. Pero miren ustedes una serie de epidemias que acaban de salir en España. ¿Alguien ha llamado a esta academia? Ah, planteémonos por qué. Las resistencias antimicrobianas, la transmisión por vectores, 75%, son suyas, pero no se vende, ¿no? Es decir, yo creo que para mí es
Es decir, palabra, 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 les está oyendo. Hay que cambiar el currículum de la... Madre de Dios, cambiar el currículum de la facultad, pero bueno, que no saben ustedes lo que puede suceder esto, puede haber muertos. Eh, pero, pero cambiar, ir al ministerio. ¿A qué ministerio? ¿Al de Agricultura? ¿O al de Sanidad? ¿Ven? ¿Ven? O sea, bueno, bromas aparte. Por supuesto, estas son mis reflexiones, aunque puedo estar equivocado. Muchas gracias. ¿Alguien de la sala quiere intervenir? Vale, pues entonces a las preguntas las dejamos todas para el final. Bien, a continuación, entonces, el doctor Villatoro Jiménez, presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. Buenas tardes a todos. Primero de todo, agradecer a nuestra Academia Nacional, nuestra Academia Madre, el poder participar aquí y dar una visión desde otro punto diferente, que son la problemática que tenemos las academias regionales, muchas de las cuales, como nosotros los andaluces, que llevamos ya más de 50 años en activo dentro de lo que es un poquito la defensa de la ciencia veterinaria. Me gustaría hacer aquí unas pequeñas reflexiones que hemos hecho los dos compañeros, los dos presidentes, mi compañero Antonio Oropesa, como presidente de la Academia Sevillana de Ciencias, y yo mismo como presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, que cubrimos prácticamente entre los dos las 8 provincias andaluzas. Quiero hacer unas pequeñas reflexiones, que es importante para entrar un poquito en el tema. Y la he querido dividir en estos 4 puntos. La importancia de la representación profesional, de lo que la academia somos. El tema de la financiación. Sin dinero no hay muchas ideas, pero no se pueden llevar a cabo. El tema de la tradición y el progreso, el papel que jugamos las academias entre nuestro pasado y nuestro futuro. Y, por supuesto, el gran problema, como ha dicho ahora anteriormente Juan, el compañero nuestro papel en la sociedad, nuestras colaboraciones con otras entidades para hacernos visibles. Si la montaña no viene a nosotros, nosotros tendremos que ir a la montaña. Mirad, actualmente, esto es un cuadro, no sé si habrá algún pequeño error, hay 9 academias en España, una la nacional y 8 regionales, donde he metido ya de la comunidad del Principado de Asturias, donde al final representamos 335 académicos de veterinaria en todo el ámbito de nuestro país. Pero fijar, somos 37.000 veterinarios, profesionales veterinarios, los que estamos en el mercado, los que estamos realmente ejerciendo nuestra profesión, con el importante impacto social que ello repercute. Pero, curiosamente, la mayoría de estos profesionales veterinarios hoy día son mujeres y se dedican al tema de pequeños animales, con lo cual tendríamos que hacer una pequeña consideración de que realmente las academias debemos ser una representación del estrato social. Somos una pequeña muestra y tenemos que representar a la sociedad a la cual queremos llegar. Otro problema grande que tenemos es el tema de la financiación. Hay entidades que tienen una financiación muy potente, pero en la mayoría, y yo hablo ahora mismo como representante de muchas de las academias regionales, tenemos una financiación pública muy pequeña, que lo que nos sirve es para tener un cierto grado de difusión y poder hacer un cierto grado de actividades, sin las cuales, y esto hay que agradecer, en este caso nosotros a la Junta de Andalucía, sería imposible realizar nuestros eventos. Y es verdad que a veces tiramos de alguna financiación privada, de algunos sponsors, pero cada vez es más complicado, puesto que cada vez hay más actores que entran dentro del factor ciencia y el factor de difusión de otra serie de proyectos que pueden tener incluso una mayor visibilidad que la que nosotros podemos representar. Nosotros tenemos la suerte, y en esto yo creo que estamos Antonio Oropesa, mi compañero, y yo de acuerdo, de que la Junta de Andalucía cogió y albergó a las 28 academias que existen en Andalucía de todos los ámbitos, medicina veterinaria, medicina, bellas artes, humanidades, dentro de un instituto, un pequeño instituto de España, pero a nivel de andaluz, que es el que nos controla y es el que nos financia. Esto nos permite estar dentro de una entidad que nos engloba y nos permite tener una representación con la administración, para además tener la suerte de ser financiado y de poder realizar multitud de actividades interacadémicas, porque tenemos que dejar de mirarnos el ombligo. Si el veterinario no sale fuera,
nunca podremos ser considerados fuera como veterinarios. Y los veterinarios creo que tenemos un papel bastante importante en la sociedad actual en la que vivimos. Pues bien, es más, actualmente, a través del Instituto de Academias de Andalucía, que nos hizo cambiar los estatutos, se nos está obligando a todas las academias a hacer un verdadero plan estratégico, puesto que la sociedad, o sea, los medios públicos que nos están financiando, nos tienen que exigir una serie de recursos para que nosotros los devolvamos a la sociedad. Y, es más, se está ahora también trabajando en que posiblemente, dentro de poco, las 28 academias, a través del Instituto de Academias de Andalucía, seremos como colaboradores, como asesores permanentes dentro del Parlamento andaluz, con lo cual nos va a dar un punto de visión no solamente a los veterinarios, sino a los 800 veterinarios, a los 800 académicos que conformamos el Instituto de Academias de Andalucía, con lo cual es un punto importante para dar un valor más añadido al poder ser miembro de una academia. Pero luego tenemos otro gran hándicap que muchas veces arrastramos las academias, y es este equilibrio entre el pasado y el futuro. Las academias, indudablemente, jugamos un papel muy importante en mantener nuestro pasado. No podemos olvidar la historia de la veterinaria, no podemos olvidar nuestros anteriores miembros, nuestros anteriores juntas rectoras, nuestros anteriores presidentes, que gracias a ellos estamos aquí. Pero a la vez tenemos un gran hándicap: cómo enfrentar el futuro, pero sin perder la conciencia sobre el presente. Hoy en día tenemos grandes riesgos y grandes cambios sociales que después del COVID se han exacerbado de una manera muy importante, que creo que nos tenemos que adaptar. Lo que sí tenemos muy claro nosotros colaboramos muchísimo en Andalucía en multitud de actividades juntas, es la necesidad de la unión de todas las academias. La unión hace la fuerza, pero ya no solamente entre las distintas academias provinciales, sino la unión con distintas entidades relacionadas con la actividad profesional. Nosotros tenemos muy buena relación con los colegios profesionales veterinarios de cada provincia, que nos ayudan, nos dan soporte financiero, soporte logístico y nos ayudan a colaborar, con lo cual los recursos públicos suelen ser mucho más eficaces. Y tenemos muy buena relación, como ayer dijo nuestro decano Manuel Hidalgo, en una muy buena colaboración con la universidad, porque la universidad juega un papel muy importante en la formación, que nosotros nunca, las regionales, vamos a poder competir con ellas, pero sí podemos cubrir algunas carencias que ellas tienen en el ámbito de la historia veterinaria, de nuevas perspectivas, abrir el futuro y ser pioneros en lo que nos pueda venir a la profesión. En este sentido, he querido realizar como un pequeño análisis de nuestros potenciales y de nuestros defectos, el famoso análisis DAFO, donde vamos a valorar nuestras debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que tenemos como academia. Mirad, todas las fortalezas de las academias creo que las tenemos todos muy claras y que coincidimos todos los presidentes. Tenemos un gran prestigio institucional, con un respaldo histórico, volvemos a indicar, nosotros ya tenemos más de 50 años de actividad, que somos muy bien considerados en el ámbito científico y profesional. Nuestros académicos son del mayor alto nivel de cualificación y experiencia. Tenemos una bastante credibilidad por estos miembros dentro de la comunidad científica y, por supuesto, hemos conseguido de que esa relación entre colegios y universidades nos repercuta y nos enriquezca a todos. Y luego, específicamente dentro de nuestras academias, jugamos mucho, por lo menos yo hablo exactamente de la mía, con la multidisciplinariedad. Dentro de mi junta rectora no solamente tenemos veterinarios, sino que tenemos médicos, tenemos biólogos, para que nos dé una perspectiva mucho más abierta y realmente podamos vender mucho más y estar mucho más entrometidos con el tema One Health. Tenemos unas grandes debilidades, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Tenemos muy escasa visibilidad pública fuera del tema académico y profesional. Nuestra profesión no nos conoce, nuestra profesión nos pregunta qué es una academia. Eso es un grave problema de cara a nuestra supervivencia. Hay un envejecimiento de nuestra nómina académica y una necesidad de adaptarnos a los nuevos tiempos. Mujeres, gente joven, gente muy bien preparada, para que realmente vaya habiendo un relevo generacional. Si no, estamos perdidos, porque en cuanto los que tenemos mucha más edad desaparezcamos, ¿quién nos va a continuar? Tenemos una muy limitada capacidad de comunicación digital y de difusión mediática a nivel popular.
No vale la ciencia en bruto. La ciencia en bruto hoy no la entiende nadie, la entendemos nada más que nosotros. Entonces hay que llegar realmente a la sociedad de una manera clara, precisa y muy difusa. Otro problema que tenemos es el tema económico. Eso está claro lo que hay, en lo que hay. No vamos a poder darle mucha más visibilidad. Y luego necesitamos tener, o el gran defecto que tenemos es que vamos tarde siempre. Tenemos muy poca agilidad para responder a los temas actuales que desde el ámbito de la profesión veterinaria, que son muchos, podemos defender. Y yo creo que ahí es un tema que tenemos que ser mucho más proactivos. Y luego, por supuesto, esto lo he orientado desde un punto de vista empresarial, somos entidades que tenemos muy poca cultura de lo que es una planificación estratégica y una visión a medio o largo plazo. Si no tenemos esto, ¿qué futuro nos espera? No podemos estar continuamente improvisando. Oportunidades. Tenemos muchísimas oportunidades, aunque no nos las creamos. Tenemos una demanda cada vez clara y muy precisa del tema de la ciencia. La ciencia se ha convertido en un elemento muy interesante, pero hay que saber manejarla y hay que saber comunicarla. Indudablemente, y se ha puesto de manifiesto a lo largo de toda esta charla, somos los reyes del concepto One Health. No sabemos el potencial tan grande que tenemos para comunicar esto. Entonces, pero no vale defender el tema One Health como una cosa veterinaria. Tenemos que meter muchos más actores, no solamente los sanitarios, tenemos que meter medioambientalistas, tenemos que meter periodistas, tenemos que meter psicólogos, tenemos que meter toda la sociedad para que realmente este proyecto pueda llegar a nuestra sociedad. El éxito para nosotros, y esto lo hacemos nosotros mucho, es la cooperación interacadémica, no solamente entre las academias de veterinaria, sino con otras académicas, fundamentalmente sanitarias o de otro ámbito, que nos faciliten el poder tener una relación institucional mucho más potente y, sobre todo, el aprender a conocernos. No vernos como competidores, sino vernos como compañeros. Y, por último, creo que las academias regionales podemos jugar un papel muy importante como verdaderos observatorios regionales en innovación y en asesoramiento que son buscados por muchas entidades públicas. ¿Qué grandes amenazas tenemos? Indudablemente, la gran saturación de información que hay en el mercado. Vivimos una sociedad muy informada, pero terriblemente desinformada. Ahí tenemos que aprovechar ese dintel para poder introducirnos. Indudablemente existe una gran desvinculación entre la ciencia pura, que vendemos muchas veces de la academia, y la sociedad. A la sociedad muchas veces no somos capaces de llegar y comunicarnos con ella. Indudablemente el tema financiero, que no vamos a entrar, y otro tema importante que podemos es el riesgo de burocratización y el riesgo de meternos y de ensimismarnos en nosotros mismos, con lo cual estamos creando una verdadera costra que nos está evitando que muchas veces podamos llegar a la sociedad. La falta de adaptación comunicativa, yo creo que es uno de los problemas más graves que tenemos actualmente. Y, por supuesto, las nuevas generaciones no tienen ningún contacto con las academias. Y es más, nuestros propios académicos se desincentivan y no colaboran con las propias academias. Con lo cual, al final, esto se convierte en un círculo vicioso que creo que tenemos que romper de alguna manera. ¿Qué síntesis? ¿Qué estrategias podríamos vender? Un poquito. Pues mirad, está claro que nuestra estrategia clave es en evolucionar hacia un modelo reactivo. Es decir, nosotros tenemos que estar por delante antes que ir por detrás. De tal manera que nos centremos en la anticipación, en la divulgación y toda la participación potenciando la capacidad de conectar el conocimiento científico en las necesidades reales de la sociedad. Y dentro de esto tenemos nuestro tema, el One Health, que es un arma que prácticamente cubre todas nuestras herramientas. Necesitamos una, lógicamente, estrategia de modernización, fundamentalmente con los cambios adaptados a nuestra profesión, un rejuvenecimiento de nuestra profesión, el tema de la digitalización, el tema de la comunicación social, el gran poder que tenemos, y vuelvo a insistir, en la proyección del tema One Health, pero no salgámonos de los temas tradicionales, zoonosis y resistencia a antimicrobianas. Tenemos el medio ambiente, los contaminantes ambientales, tenemos el envejecimiento poblacional, la humanización de las mascotas. Es que tenemos muchos ámbitos mucho más amplios que creo que podríamos también aprovecharlos. Y, por supuesto, nuestra meta debería de ser el consolidarnos como referentes científicos, como un verdadero faro a nivel regional, en las cuales nos antepongamos a los distintos desafíos sanitarios, ambientales y tecnológicos que vienen. Las claves son muy simples. Tener visibilidad, tenemos que estar todo el día en el candelero, tenemos que estar en las academias, tiene que estar en el candelero.
con una claridad muy meridiana y, sobre todo, es muy importante una constancia. Las academias tenemos, por lo menos las regionales, tenemos un papel muy importante en la cual se nos reconozca como autoridad cercana y anticipativa. Y me gustaría poner, ya para ir acabando, como un pequeño ejemplo de cómo nosotros, desde nuestra academia, hemos intentado dar una vuelta e introducirnos en la sociedad del ambiente en donde nosotros nos movemos fundamentalmente, que son nuestras 4 provincias de Andalucía Oriental a través del concepto Guangel. Nosotros somos muy conscientes, muy defensores de este concepto, pero nos hemos dado cuenta, este concepto queda muy bonito a nivel alto, pero la sociedad civil no lo conoce. El 90% de la ciudadanía española no sabe lo que es el concepto Guangel. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros desde nuestra academia propusimos a través de la Unión Profesional de Sanitarios de Málaga, que reúne los 11 colegios profesionales de Málaga, el implementar que Málaga fuera la primera ciudad de España o la primera ciudad europea en implementar el concepto Guangel en sus medidas locales. Hicimos un trabajo muy bueno desde la academia, reunimos a los 11 colegios profesionales, que aparte tiene también su miga, porque somos los sanitarios muchas veces nuestro peor enemigo, y reunimos un comité en donde está el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga, la universidad, otras academias y otras entidades, y conseguimos crear que Málaga, en sus políticas locales, esté adoptando este concepto Guangel. A partir de aquí, estamos difundiendo el mismo, estamos creando un comité para asesorar a los alcaldes y poco a poco, desde abajo, estamos intentando de que la ciudadanía conozca las ventajas reales de lo que esto significa. El gran problema que tenemos hoy en día bajo la perspectiva Guangel son las ciudades. Las ciudades, si no cambiamos la perspectiva de las ciudades, no podemos exigirle al que vive en la selva o al que vive en la otra punta del mundo que cambie su política. Los grandes responsables son nuestros ámbitos de vida actuales. Entonces, si las ciudades no cambian, esto tiene mala perspectiva y yo creo que pudiera ser un buen elemento. En fin, he querido aquí de una manera muy ligera el daros una serie de ideas y ahora yo creo que mi compañero pues terminará de dar una visión personal. Continuación, entonces, el doctor Oropesa de Cáceres, presidente de la Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias. Buenas tardes. Agradezco al presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias la invitación para participar en esta mesa de debate. Mi exposición es complementaria con la del amigo Antonio. Participé en el borrador, él después la ha desarrollado y lo que yo traigo se complementa. Algo voy a tocar también de eso, pero no se van a pisar, ¿vale? Vamos a ver cómo lo organizo esto para ver las dos cosas. ¿Ves? Ahí, venga, ahí, más fácil. Bien, el título de esta tercera sesión es, como viene indicado en el programa, Percepción social de las academias de ciencias veterinarias, cómo se puede mejorar. Y en principio, pues bueno, puede parecer bastante directo, conciso y cerrado, como para que el diálogo que se pueda generar, que tampoco crea ni una discusión, sino que se saquen efectos productivos con acciones tangibles. Sin embargo, después de darle un par de vueltas a lo que podía ser mi intervención, me planteo algunas dudas que quiero compartir con vosotros. La primera duda es, ¿conocemos cuál es la percepción social? ¿O lo que tenemos es la percepción, la apreciación personal o de la Junta de Gobierno o de la Asamblea de Académicos? Y recuerdo que son académicos numerarios, supernumerarios, de honor, correspondientes natos. ¿De esa apreciación hay algún documento? Si hay algún documento, ¿se ha actualizado? ¿Se ha validado ese documento de esa apreciación? Toda actuación de mejora necesita saber cuál es la situación inicial. Yo traigo aquí puesto, es el primer mandamiento de cualquier curso de evaluación de impacto. Si no sabes de dónde, en qué situación estás, ¿cómo puedes pensar que puedes mejorar? De hecho, para valorar el efecto de una actuación hay que conocer ese punto de partida, porque podemos tener un efecto positivo, que es lo deseado.
pero que la magnitud de ese efecto no sea la esperada o pretendida. Incluso puede que el efecto sea nulo o incluso negativo. Y entonces apaga y vámonos, ¿no? La segunda de mis dudas es cómo definimos la percepción social. Lo primero que se me ocurre es la encuesta a la población, con todo lo que eso representa. No hablamos de meternos en las encuestas del señor Tezano. ¿Podríamos enfocarlo, esa percepción, como la presencia en redes sociales? ¿En qué redes sociales? ¿Percepción social es el número de likes en una red social determinada? ¿Es un dato representativo y veraz de lo que es la percepción? Porque habría que tener en cuenta los grupos de edad de los usuarios de cada una de esas redes sociales y demás, ¿no? Como indicaba un académico de la Academia de Ciencias de Málaga, el problema de alguna academia, y él lo refería a la suya en concreto, es el exceso de actividades, porque se compite con el exceso de actividades de la sociedad civil. Corremos el riesgo de perdernos en el ruido generado dentro de esas redes, ruido generado incluso por nuestras propias academias. Se ha obligado a las academias a acudir a la actividad virtual. Y es muy difícil para los académicos, por nuestras edades, por nuestros perfiles profesionales, por mil razones, gestionar esa actividad virtual. El potencial de visibilidad de una noticia académica dentro de la tormenta de noticias contra noticias, bulos contra bulos y aclaratorio de esos bulos a la que la sociedad se enfrenta todos los días es muy bajo, por no decir nulo. Las academias no son noticias y por tanto la percepción de las mismas, de las academias, es nula. Incluso dentro de la misma profesión, como ha indicado el compañero. Muchos compañeros, cuando hablan con un académico, no tienen claro qué es la academia, quiénes están, cuántos están, cómo se accede. A mí, en concreto, me duele la boca, y perdonadme la expresión, de contestarle a muchos amigos y conocidos que me preguntan, de decirle que yo no soy el presidente del Colegio de Veterinarios de Sevilla, aunque la Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias tenga allí su sede social y realicemos allí muchos actos en sus instalaciones. Pero en la confusión entre colegio y academia está al orden del día. Y por otro lado, cuando se habla de esos miles de compañeros colegiados, hay que reconocer que es muy difícil, dicho coloquialmente, hacer proselitismo para un club en el que no todos caben. Es decir, ¿cómo te presentas ante un grupo de compañeros a explicarles lo que es la academia? Y lo primero que te va a preguntar es, ¿y yo cómo entro? Y bueno, tienes que pasar una criba, tienes que. Eso es muy... A mí no me lo han enseñado. A mí no me lo han enseñado. A vender una cosa que después, cuando me piden el precio, ya no lo sé. Y esto me sirve también para hacer un poco de autocrítica de grupo. Y algo también apuntaba el amigo Antonio. Muchos académicos se creen que se les debe honrar por su currículum previo y se olvidan que tienen que generar un nuevo currículum para honrar a la academia. Cuando un académico toma posesión de su plaza, numerario correspondiente, tiene que ser consciente de la cantidad de personas que se han quedado fuera. Algunos incluso agraviados, humillados y resentidos de por vida contra la academia por no haber ingresado. Y eso se nos olvida. Coloquialmente, yo muchas veces digo, el estado ideal del académico es el postulante, y en ningún estatuto viene esa palabra. El que quiere que le nombren, porque cuando toman posesión es como lo de la primera última comunión, ¿no? No se les vuelve a ver en la academia. Y ahí lo dejo como reflexión y vuelvo al tema de la visibilidad. A la hora de gestionar una noticia para el público en general, hay que contar con profesionales
Y a día de hoy considero que es un punto de inicio que para la mayoría de las academias de ciencias veterinarias es inabordable por los presupuestos que manejan. De la exposición que magistralmente ha realizado el doctor Villatoro, podemos inferir que la situación de las reales academias de ciencias veterinarias es muy diferente y a su vez diferenciadora. El reparto competencial llevado a cabo entre el Estado y las comunidades autónomas ha sido prácticamente idéntico en todos los casos. Todos los estatutos autonómicos hacen valer su competencia sobre las academias y reales academias. Sin embargo, el desarrollo normativo de esas competencias ha sido muy variado. En algunas comunidades autónomas, muy escaso, nulo, podríamos decir. En otras, con la creación, ya por el año 1985, de un instituto de academia que integra a la totalidad de las existentes en el territorio autonómico. El Instituto de Academias de Andalucía se instituyó como órgano integrador de las academias y como asesor, aunque no vinculante. La acción tutelar y fiscalizadora de las academias permanece en la consejería correspondiente de la Junta de Andalucía, consejería que va cambiando según la distribución de competencias de la arquitectura que cada gobierno autonómico diseña. Ahí en la transparencia os pongo la transhumancia que han tenido las academias en la Junta de Andalucía en los últimos 12 años. Primero pertenecía a la Consejería de Educación y Ciencia, después a la de Cultura, después Economía y Conocimiento, Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. En esa parte los célebres ERE y demás. Después pasó a Conocimiento, Investigación y Universidad, y después ahí iban cambiando el orden de lo de eso, pero más o menos Economía, que no tenía conocimiento, Empresa, Universidad, y la última, que está dirigida por un compañero nuestro, pues es Universidad, Investigación e Innovación. Y del carácter no vinculante de los informes del Instituto y de sus efectos, una muestra. El pasado año se autorizó la creación de una nueva academia con ámbito regional, pese al informe negativo por parte del Instituto de Academias de Andalucía, en este caso la Academia Andaluza de Enfermería. En estos momentos hay varios expedientes abiertos con las solicitudes más variadas, de agricultura, de criminología. Hace unos años hubo solicitudes con los nombres más variados, de ciencias histórico-jurídicas, ecuestre sevillana, andaluza de la historia, de ciencia jurídica, legislación y jurisprudencia contemporáneas, incluso una de bandas de música municipales, ¿sabes? Que fueron denegadas entonces, pero que en cualquier momento pueden volver a intentarlo. Y dependerá del político que tenga las competencias en ese momento su aprobación o no. Y ahí lo dejo, porque mi intención era eso, un poquito iconoclasta. Muchas gracias a todos. Bien, a continuación, entonces, la profesora Calvo Torras, presidenta de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña, tiene la palabra. Bueno, a ver si... Sí, ya está. Bien, muy buenos días, casi ya tardes a todos. Evidentemente, agradecer la opción o la oportunidad de poder hablar de un tema que, como bien saben los que me conocen, me preocupa muchísimo y que es el tema de las academias en general. Y evidentemente el hecho de hablar, en cuarto lugar, como diríamos también en los tribunales de tesis, ¿no? Te da la ventaja de que muchas cosas ya se han dicho, aunque sí que realmente a través del PowerPoint algunas cosas volverán a salir, si me permiten. He preparado una exposición muy corta en la que realmente empezaré comentando un poco lo que considero que realmente sería la introducción al tema que les quería plantear. Todos sabemos que las academias, como aquí les escribo, tienen un papel histórico clave en el desarrollo científico y profesional, pero en la actualidad, y como muy bien han dicho ya las personas que me han antecedido en la palabra, nos enfrentamos hoy a un gran reto de visibilidad,
de impacto y algo que para mí es muy, muy importante de conexión con la sociedad. Por tanto, como hoy nos dan la oportunidad, creo que es un momento fundamental para reflexionar y también para actuar, porque si nos quedamos solo con las propuestas no llegaremos muy adelante. Bien, comentando cómo nos percibe hoy la sociedad y siguiendo un poco el ejemplo de lo que nos acaban de comentar ahora, y hablando un poco con mis alumnos en la universidad, ¿verdad? Pues aunque realmente, como ven ustedes y sabemos todos, estamos hablando de unas instituciones que tienen una gran tradición, la verdad es que en general la sociedad nos percibe como entidades poco accesibles, es decir, que estamos ahí, pero alguien dice aquello, ¿verdad?, del cementerio de los elefantes, aún se sigue diciendo esta frase, que estamos muy alejados de la realidad profesional precisamente porque muchos de los académicos, en algunas academias más que en las nuestras, pues son de edad muy avanzada y por tanto no están muy en la actualidad de lo que está sucediendo. Otra cosa muy importante que también ya se ha mencionado y que creo que es algo en lo que debemos trabajar de forma intensa a partir de ahora es en que nos posicionamos muy poco en los temas que son de actualidad, concretamente en salud global, para no volver a decir una sola salud, que ya realmente todo el mundo sabe que es la palabra o una de las expresiones que más utilizo en mi día a día. Muy importante también tener un gran posicionamiento, cosa que no tenemos en los temas de sostenibilidad, y aunque sé que de bienestar animal se habla mucho, pero no tenemos a veces o en ocasiones considera la sociedad que no tenemos un posicionamiento claro al respecto. Y otra cosa importante, aunque quizá no todas las academias van a tener ese mismo problema, es que somos muy poco visibles a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Debo decir que en Cataluña, y por suerte, de vez en cuando nos llaman para hablar en algunos que otros medios de difusión. Hace 2 días, por el tema de la dermatosis, me tocó, ¿verdad?, intervenir en una de las radios de mayor popularidad, ¿no? Pero normalmente sí que es verdad que tenemos muy poca presencia en estos temas. ¿Y cómo creo yo que podríamos, resumiendo, cómo podríamos mejorar estos temas? Bien, yo he planteado 3 puntos fundamentales bajo mi punto de vista, que sería una modernización de la comunicación, antes también se ha ido comentando, evidentemente una mayor apertura e inclusión, veremos ahora qué quiero decir con esto, y sin ninguna duda una participación activa en debates públicos. Nos llamen o no nos llamen, pero en realidad una de nuestras funciones, y luego hablaré un poquito de lo que tenemos en Cataluña concretamente, una de nuestras funciones reconocida por el boletín de nuestra comunidad es que debemos ser asesores de todo lo que pueda suceder en el mundo de la veterinaria en nuestro caso, pero esto es válido para cualquier academia en cualquiera de sus especialidades, cosa que no nos reclaman nunca, ¿eh? O sea, no casi, no, nunca. Bien, en cuanto a la modernización, bueno, también se ha comentado algo muy importante, nos debemos abrir a todo lo que es la forma de comunicarnos hoy en día, las redes sociales, un contenido divulgativo, las relaciones con los medios. Básicamente yo creo que es importante que seamos capaces de contrarrestar muchas de las cuestiones que se están dando como fake news y que realmente podemos jugar un papel fundamental en llevar la situación a lo que realmente es lo correcto y, por tanto, debemos decir o debemos tener una gran transparencia y claridad en lo que hacemos y por qué realmente nos importa hacer lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? En cuanto al apartado de mayor apertura e inclusión, por resumirlo, he puesto solo 2 puntos. Uno es tener una mayor apertura hacia nuestros jóvenes profesionales que realmente no saben quiénes somos ni a qué nos dedicamos, ¿eh? Tener una mayor diversidad de perfiles y disciplinas. Como muy bien se ha dicho antes, en nuestra academia, por ejemplo, de Cataluña, tenemos abogados, ahora entrará un economista, tenemos también farmacéuticos, es decir, tenemos médicos, distintas personas que por su formación nos pueden ayudar mucho a entender y a globalizar todo aquello que nos interesa usando nuevamente el concepto de una sola salud, que fundamentalmente es importantísimo. Consideramos también que hemos de estar cerca de las universidades, obviamente de los colegios profesionales, que además a muchas academias nos acogen y nos protegen en sus propios edificios, a ONGs, a empresas, etcétera. Es decir, que debemos acercarnos a todo aquello o tener una mayor apertura e inclusión de todo aquello que pueda tener interés para la veterinaria y para la salud en términos generales. Bueno, evidentemente, ya he comentado antes que me parece sumamente importante la participación activa en debates políticos.
Debemos ser capaces de publicar informes y posicionarnos en temas actuales. No puede ser que tengamos un problema y, como antes también se ha dicho, al cabo de 2 meses que ya ha sucedido sea cuando digamos qué es lo que está pasando. Tenemos realmente que ser muy activos y muy proactivos en todos estos temas y, evidentemente, intentar tener la máxima visibilidad como referencias o como expertos, porque en nuestra profesión tenemos gente, en veterinaria tenemos gente muy preparada para poder actuar bajo ese tema o ese aspecto. Algunos ejemplos que podríamos decir como acciones a desarrollar que planteo aquí, pues hacer jornadas abiertas, seminarios online o no, o mixtos, dar muchos premios a la innovación, a la gente joven para que trabaje. Participar en foros interdisciplinarios, como por ejemplo sobre One Health, sobre cambio climático, etcétera. Y, evidentemente, colaborar pues, con otras academias y organismos internacionales. Desde nuestra Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña, el intento de esta participación en foros interdisciplinarios la llevamos a cabo siempre que podemos, y me permito hacer aquello un spot publicitario. El día 23, o sea, nada, la semana que viene, tenemos una reunión para hablar de si habrá posible, o sea, si tenemos claro que tendremos pronto una nueva pandemia o no. Y, si me permiten, les comento en el programa lo que, o sea, es una reunión que se lleva a cabo entre nuestra academia, una Academia de Ciencias Agrícolas y el Institut d'Estudis Catalans, pero también con la participación de la Real Academia de Medicina de Cataluña, de la Real Academia de Farmacia de Cataluña, de la Real Academia Europea de Doctores y también de la Universidad Abat Oliba, por una serie de temas que les tenían un interés hacia ello. En esta jornada hemos separado 2 partes, lo digo como ejemplo, lo que estamos haciendo en estos momentos. Primero, 2 expertos nos hablarán de qué situación actual tenemos, uno a nivel mundial y otro a nivel más de Cataluña. Pero luego hemos preparado una mesa redonda que yo creo que va mucho, que he intentado preparar en la línea de One Health, entendiendo que One Health no es solo veterinaria, medicina, farmacia, enfermería, sino que lo amplía todo. Entonces, como curiosidad les comento, y les mandaré si quieren la información, por si tienen ustedes el gusto de conectarse. Bueno, habrá un médico psiquiatra, porque consideramos que con el tema de pandemias la psiquiatría ha jugado un papel o debería jugar un papel muy, muy importante, y con el tema actual también. Y no solo en el tema pandemias. Antes se hablaba de los problemas que tienen nuestros propios estudiantes y nuestros propios profesionales. Si viéramos un poco la problemática real de nuestros alumnos y de cómo afrontan la salida al mundo laboral, tenemos realmente problemas en este sentido. Tendremos también la presencia de una persona que es doctora en física. Y alguien dirá, ¿en física por qué? Pues porque resulta que es una persona que durante la época de la pandemia realizó todas las curvas y posicionamientos para indicarnos cómo podía ir avanzando y de qué forma podíamos intentar adelantarnos a ese futuro que nos presentaba la pandemia. Entonces, me pareció interesante. Ahí tenemos la inteligencia artificial por en medio, evidentemente. Luego, otra persona que también va a intervenir es una persona experta en todo el tema de lo que son los vectores, por toda la problemática que vamos teniendo cada vez más, y como antes también se hacía incidencia en ello. Y, finalmente, y no les llame la atención, un economista. Creo que en una sola salud la economía juega un papel fundamental, y a veces hacemos cosas que parece que nos van a ahorrar y en realidad es al revés, ¿no? O sea que, revisando todo lo que pasó durante la época del COVID, podríamos ver cuestiones sumamente interesantes. Esta es la segunda vez que organizamos reuniones en este sentido. Totalmente, yo creo que son interacadémicas y que, por tanto, esperamos llegar a algún tipo de conclusiones importantes en este tema. Bueno, con todo lo que les estaba comentando, ¿qué compromisos creo que debemos adquirir desde las academias? Pues impulsar nuevas academias que sean abiertas, o las mismas academias que sean abiertas y actuales. Fundamentalmente, una conexión directa con la actualidad de nuestra ciencia veterinaria y con una sola salud en general, es decir, conectando con la sociedad, con el territorio y, evidentemente, con salud global. Y, sin duda, ser parte activa de los retos del siglo que estamos viviendo, que es el siglo XXI.
Antes de dar dos palabras de conclusión, me gustaría comentarles un poco cómo tenemos el tema de las academias y básicamente la de veterinaria en Cataluña, para que alguna vez lo hemos comentado, pero para que vean un poco cómo lo tenemos. En Cataluña se creó el Consejo Interacadémico hace varios años. Este consejo, en el primer momento de su creación, dependía de Presidencia de la Generalidad, por tanto, eso quiere decir que teníamos acción directa, pero por una serie de motivos y básicamente porque, bueno, estamos en familia, porque la persona que dio salida a este Consejo Interacadémico cambió de consejo y pasó a ser de justicia. Entonces, como las academias no dejamos de ser elementos donde nos reunimos gente y somos asociaciones, etcétera, aunque les cueste entenderlo, y lo comento básicamente por lo que voy a decir ahora, dependemos de justicia. O sea, ya le faltaba poner esta, ¿no? Pero lo añadiré. Sí, digo que dependemos a nivel de justicia, porque la justicia es quien abarca, bueno, pues todo lo que son las asociaciones, etcétera, etcétera. ¿Dependemos de justicia qué significa? Pues que cada año hemos de presentar una memoria para pedir una ayuda económica. Ayuda económica, y se van a reír, que empezó con 16.000 euros, bueno, no está mal. Pasamos a 7.500 porque hicimos un libro y tuvimos que pagarlo entre todas las academias y por tanto no llegó para más. Y ahora estamos en 10, o sea que la cosa veremos. Bueno, entonces, el Consejo Interacadémico de Cataluña tiene como presidente al consejero correspondiente. ¿De acuerdo? Y la vicepresidencia la va tomando cada año consecutivamente por orden de antigüedad las academias que tenemos en Cataluña. Entonces, ahora se consiguió que hubiera un nuevo decreto en el cual se volviera a reconocer, que no digo nada más, que somos asesores a nivel oficial y que además se creara como la posibilidad de que los presidentes de las academias nos pudiéramos reunir sin necesidad de que estuviera presente el conseller, porque si no eran reuniones un poco opacas, entre comillas, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, lo que se ha conseguido es que, y veremos que finalmente de todo ello que conseguiremos, pero lo que se ha conseguido es que el día 30 de este mes de octubre nos recibe el presidente del Parlamento catalán. Nada, media hora, o sea, no se crean ustedes, porque realmente pedimos intentar, bueno, que el Parlamento tiene todo lo que son las reuniones de salud, etcétera, y que cuando haya problemas nos pidan con idea, no solo a veterinaria, sino a cada academia lo que le corresponda, y en las de salud, pues que entremos directamente. Bueno, la primera pregunta, y se lo digo aquí también en confianza, la primera pregunta que me hizo el presidente del Parlamento fue: ¿qué diferencia hay? No cuántos alumnos tenéis, que esto también ya lo habían hecho, sino qué diferencia hay entre un colegio y una academia. Por eso es normal que te confundan con el presidente, ¿no? Bueno, la realidad es que vamos a tener esta reunión, asistirán los presidentes y los académicos, y luego tenemos por fin el reconocimiento de lo que será la Semana de las Academias, en la cual vamos a tener una audiencia y además un día específico en el Palau de la Generalitat. Si no cambia de idea, y lo digo así porque nos ha pasado más de una vez, y permítame que le ponga un poco de broma al tema, pues tendremos nos va a recibir el presidente de la Generalitat a las academias. Esto para nosotros yo creo que es importante, y además nos va a recibir en el Salón Sant Jordi, que es el emblemático de nuestra Generalitat. Y bueno, realmente habrá allí la presencia del presidente. Hemos preparado pues un vídeo para dar a conocer todo lo que hacemos las academias, un vídeo cortito, y luego la vicepresidencia este año la tiene medicina, por tanto ellos serán los que continuarán. Pero a lo largo o alrededor de este día, que será el día de la academia propiamente dicho, las distintas academias tenemos la opción de poder hacer todo un programa conjunto para darnos a conocer a la sociedad y además a las academias. Y si me permiten, como yo creo mucho en que las academias deben relacionarse entre sí y hacer cosas conjuntas, como muy bien decía antes, con farmacia y con medicina, la nuestra concretamente, pues en el caso de veterinaria he montado una sesión conjunta con farmacia,
Con la Real Academia Europea de Doctores, porque también tenemos sección de veterinaria. Medicina no, porque como son los que vicepresiden, no, ya van aparte, pero bueno, al menos así. Y por tanto, de alguna manera dedicaremos un día a hablar de todo el tema de las vacunas, tanto en humana como en veterinaria, y luego un economista nuevamente, para que nos explique un poco todos estos temas. Bueno, no quiero abordar más en todo esto, pero pienso que era interesante explicarles un poco cómo estamos intentando avanzar en este sentido. También, evidentemente, desde el Colegio de Veterinarios y desde el Consell de Colegios Veterinarios de Cataluña recibimos el apoyo constante. Si no fuera por ellos, no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Y también dentro del Consell de Colegios Veterinarios tenemos diríamos un grupo especializado en el tema Una sola salud, del que tengo el orgullo de ser portavoz. Por tanto, realmente intentamos trabajar mucho y seguir mucho este tema, pero siempre relacionándolo no solo veterinaria, medicina o farmacia, sino una intercolegial o interacadémica concretamente. Y bueno, ya para finalizar, pues 2 conclusiones, si me permiten. Bueno, como decías, muy bien, la palabra la vuelvo a utilizar. Las academias debemos ser faros de conocimiento, pero también motores de cambio. Es decir, no nos podemos quedar en el pasado, sino que hemos de ir hacia adelante. Y evidentemente considero que el reconocimiento de la sociedad como respuesta a la pregunta que aquí se planteaba depende de la capacidad que tengamos de dialogar y de aportar soluciones a los actuales desafíos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. A continuación, la última intervención, y no porque sea la última, va a dejar de ser más importante, de nuestro compañero, el doctor Gaudioso Lacasa, presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Bueno, buenos días, buenas tardes. Presumo que para esta intervención y el coloquio tenemos 6 minutos. Después empieza la sesión siguiente, por lo cual yo tenía preparado pues, una serie de folios como para 15, 20 minutos que presumo que se editará, por lo cual se lo leen ustedes y yo paso con mucha más rapidez para hablar de 4 cosas. Conocemos, Sí. Don siendo... Vicente, si usted ve interesante que se alargue un poco más, no pasa nada. Quiero decir, que no vaya a los 6 minutos No, que usted considera, porque tiene que decirnos también alguna novedad que entiendo de su academia. pues la verdad es que Lo no que usted quiera, muchas, pues. pero en cualquier caso, visto que después de agradecer la invitación de la Junta Directiva de la RACVE y especialmente de los 2 presidentes, el presidente de la RAB y el presidente de honor, y toda su secretario general, etcétera, pues imagino que como yo están un poco cansados y bajos de energía, por lo cual voy a abreviar al máximo si es que puedo, porque a lo mejor me paso de los 16. Es un honor intervenir en quinto lugar. La mayor parte de las ideas que yo había plasmado ya están expuestas. Quizá podría darle yo otra visión distinta de cuáles son las funciones esenciales de la academia, la percepción social, retos académicos, oportunidades, generar conocimiento, asesoría y proyectar científicos, comunicación y transparencia. Esto sí me parece importante. La mejora de la percepción social debe basarse en una estrategia de comunicación que tenemos muy olvidada. Vamos, no somos expertos. La transparencia, la búsqueda activa del impacto social. No basta con ser excelentes. Hay que parecerlo, hay que demostrarlo y hay que contarlo. Debemos mostrarnos como instituciones vivas, abiertas y útiles, y el lenguaje que debemos de utilizar, como se ha dicho anteriormente, pues debe de evitar ser no atractivo para la ciudadanía, sino que llegue a ella. Debemos de hacer impronta y percibir y transmitir a quién beneficia y qué valor social generamos. Hay que crear
como ha empezado a hacer ya hace tiempo esta Real Academia, pero por lo menos la mayor parte de las academias que yo conozco, regionales particularmente, pues no tenemos estructuras de comunicación profesionalizadas. No nos difundimos, no divulgamos científica, no transmitimos digitalmente, no nos relacionamos casi nada. Y nos encontramos con situaciones coyunturales pues problemáticos. Del silencio institucional a la conversación pública es absolutamente imprescindible. Tenemos que colonizar una comunicación multicanal con redes sociales que facilite la divulgación, con estrategias, papel consultivo, proyección social, colaboración con las instituciones, que prácticamente pues, es muy escasa. Apoyarnos en la inteligencia artificial y la transformación digital de las academias. Esto tenemos que impulsarlo obligatoriamente porque debemos de estar en el centro de esta transformación. La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta extraordinaria para analizar masivamente literatura científica, detectar vacíos de investigación, establecer correcciones temáticas. Debemos de crear grupos de trabajo de IA aplicada a la ciencia veterinaria, probablemente no desde cada academia, sino desde el conjunto de las academias veterinarias, incluso abriendo más el campo. Es muy importante promover una educación crítica y responsable de estas herramientas, espacios reflexivos, formativos y normativos. Otro de los capítulos que me parece de gran trascendencia es que hay algunas academias, como se ha dicho aquí, como es la RABE, como es Andalucía, como es Cataluña, que ya tienen una estrategia y una estructura y una garantía de financiación, una sostenibilidad institucional, pero hay otras muchas en que no tenemos ninguna sostenibilidad, que partimos de un presupuesto cero cada año. Y eso pues, nos va a condicionar mucho porque todas estas propuestas de comunicación, digitalización, cooperación con la IA requieren recursos. La financiación estable de nuestras academias no va a permitir que podamos ser más competitivos y ello implica tratar de aproximarnos a las más avanzadas, a las que han desarrollado ya estas estrategias. Nos contarán la sistemática que han seguido. Podemos nosotros presentar en nuestras comunidades autónomas cuáles son las circunstancias y situaciones de otras que están en una situación similar a la nuestra, pero además debemos también de esforzarnos en colaborar con empresas del sector agroalimentario, farmacéutico, tecnológico, como se ha dicho, participar en diferentes proyectos, crear fundaciones o patronatos que pudieran colaborar y ser más estables, en fin, generar independencia y estabilidad económica con centros de innovación, conocimiento al servicio de la sociedad y un largo etcétera. Como conclusión, resumo que debemos de pasar de guardianes del saber a constructores del futuro y apoyarnos fundamentalmente en una salud. Muchas gracias. Le felicito por su intervención, que ha sido muy amena y ha dado en el punto clave. Pero ustedes pueden leer más, ¿eh? Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Además viene con espíritu que ha sacado hace poco, ha ganado la presidencia, ¿no? No hace mucho tiempo, unos meses, pues entonces viene con un espíritu innovador y tiene aquí colaboradores que le ayudarán mucho. Pues estoy viendo por ahora mismo 4 o 5. Y además me agrada mucho que sea usted presidente porque yo soy leonés y le aprecio mucho. Yo soy casado con leonesa, por lo cual leonés. Muchas décadas, pero soy aragonés. Zaragoza y Cabezón. Bien, a continuación. Sí, bueno. Ah, que subo.
Hola, buenos días a todos. Bueno, yo me presento porque no me presentaron. Yo soy Andrés Hermida, el nuevo presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, y yo solamente quería decir 4 palabras. Primero, agradecer obviamente a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España por organizar estas jornadas y decir que coincido plenamente con las 5 presentaciones que hubo aquí en este momento. Solamente hacer varias reflexiones. Nosotros somos una academia relativamente joven, cumplimos este año 20 años. Yo soy un presidente relativamente joven porque llevo 15 días en la presidencia, aunque sí tengo que reconocer que soy un académico fundador, por lo que conozco el funcionamiento de la academia desde dentro. Decir que, claro, tenemos los mismos problemas que tenéis vosotros, tenemos el problema más grave, obviamente, de la financiación, y con esto quería contar alguna anécdota. Hace escasos meses, pues nosotros, que como en Galicia tenemos veterinarios en sanidad, en agricultura, en medio ambiente y en pesca, pues dependemos del departamento de presidencia, o sea que una consellería nueva. Bueno, pues fuimos a ver al consejero de presidencia para presentarnos y pues para tratar de conseguir una financiación constante, porque en todos estos años pues, fuimos sobreviviendo pues, con convenios, con las diputaciones, ayudas puntuales y con más sufrimiento que otra cuestión. Bueno, pues allí nos presentamos el anterior presidente y yo y el tesorero con el consejero, y la primera pregunta del consejero es: ¿qué hacen ustedes aquí? Yo creo que eso es una reflexión que tenemos que hacer, que ya casi, si me permite, no es que la percepción que hay de las academias en la sociedad, sino es la percepción que hay del veterinario en la sociedad. Nosotros vamos por la calle y dices que eres veterinario allí en Galicia y lo primero que te preguntan es si es de grandes o de pequeños animales. Lo de One Health, que lo repetimos aquí muchas veces y desde la pandemia se está repitiendo, la sociedad a pie no tiene ni flores. No sabe que los veterinarios somos los garantes prácticamente de la salud. No voy a decir que curemos a la gente, que esos son los médicos, pero los garantes de la salud: alimentación, consumo, piensos, pesca, todo lo que está consumiendo pues está garantizado por los servicios veterinarios, y esto lo comentas a la sociedad y no lo sabe y dice: trabajas en la administración, ¿y qué haces en la administración? Y bueno, y ya para acabar, pues incluso más triste es que en la propia administración, yo trabajo en el Departamento de Sanidad Animal de la Consellería de Medio Rural. Cuando fueron las elecciones de la Academia, le comenté a mis colegas que acababa de ser elegido presidente de la Academia. De 15 personas que éramos, solamente 3, yo incluido, sabíamos lo que era una academia de ciencias veterinarias. La verdad es que el desconocimiento es muy importante. Pero insisto, no solamente en las academias, sino también en lo que es la propia profesión y la relevancia que tenemos en la sociedad pública. Nada más, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Perdona, doctor Hermida, que no te nombrase porque son 15 días. En él sí, porque eran meses y sí me acordaba que me lo habían comunicado. Bien, entonces abrimos las preguntas. Me parece que... Profesor Rocco. Sí, buenas tardes, creo que ya. Y bueno, quiero darles la enhorabuena a todos los ponentes. Y en especial yo creo que al doctor Villatoro, porque a mí me parece que ha dado en la clave de casi todas las cuestiones, ¿no? Se ve una problemática muy común, sobre todo en todas las academias regionales, y agravada en casi todas por el problema de la financiación. Algunas tenemos una financiación un poquito más estable, pero en nuestro caso, por ejemplo, a pesar de ser una financiación estable y que va creciendo, no, en ese sentido no hay que quejarse, pero bueno, pues se nos da por parte de una consejería un dinero que tenemos que gastarnos íntegro
a final de año, tiene que estar la cuenta a cero y si no, hay que devolverlo. Hay que devolverlo además con intereses. Pero el problema es que, por ejemplo, para la financiación de este año 2025, se nos ha ingresado ese dinero en octubre. Y hay que gastarlo en 3 meses y es un poco absurdo todo. Pero bueno, me ha gustado de verdad lo que han dicho, sobre todo, bueno, quizá por deformidad profesional, el análisis DAFO que ha hecho y que creo que ha dado en el clavo y sobre todo bueno, pues ha aportado soluciones más que perspectivas que en muchos casos son correctas, pero que no vamos más allá, ¿vale? Un momento, espera, espera. Hay dos palabras pedidas. Doctor Tellez, Leopoldo Pacho. primero. Perdón. Gracias por la voz. Pues nosotros adolecemos de lo mismo de lo que aquí se ha vertido desde el punto de vista financiero. Nuestra academia vive de los socios y no es mucho dinero porque son Quintiliano. 50 euros por socio al año. Si lo dividen entre 12 ya sabrán lo que es. Y hay socios que no pagan. Y de igual manera hay quien dice que las academias son para entrar. Y una vez que entran, los mariachis callaron, como decimos nosotros. Entonces es muy importante lo que acaban de decir, de que debe estar vivo el académico continuamente en el presente, porque finalmente es el único verbo en que estamos, el presente. Aprender del pasado y cimentar el futuro. Pero un académico que en el presente no trabaja, pues deja de ser académico, es mi concepto. De otra parte, habemos en las Américas y las islas Está apuntado. cerca de 600 millones de hispanoparlantes, más 40 millones alrededor que hay de mexicanos en Estados Unidos que hablan el español de una segunda o tercera generación, y los casi 49 millones de España, pues una buena cantidad. Entonces, ¿por qué no acuñar el One Health directamente como una salud? Porque dijeron que la gente de a pie no entiende. Si la persona que trabaja en casa, le digo One Health, lo sabe. Si le digo una salud, como bien terminó la doctora María de los Ángeles, me parece que el idioma de Cervantes se debe preservar. Gracias. Bien. A continuación, don Leopoldo Pacho tiene la palabra. Gracias. Creo que esta sesión tuvo un valor extraordinario, sobre todo para nosotros en México. Y haber invitado a los mexicanos pues tiene consecuencias porque fuimos la Nueva España. Y en México no había animales, los llevaron ustedes. Y llevaron a los albéitares y estamos aquí por eso. Entonces, esas consecuencias, a lo que voy es a lo siguiente ya en serio. El papel asesor que debe de tener la academia veterinaria cualquiera en la diseño de las políticas públicas, por un lado, en el caso gubernamental, y en el diseño de la currícula veterinaria en las facultades, es importantísimo. Y yo quisiera que eso quedara resaltado de alguna manera en las conclusiones, como algo muy importante para que lo podamos mostrar en México, que justamente hemos tenido los problemas por eso. Si ha habido un papel asesor de la academia en la política pública sanitaria de sanidad animal, no tendríamos gusano barrenador. Así de fácil. Nuestra academia, la sede de nuestra academia es la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional. Bueno, pues la facultad destrozó el plan de estudios sin una sesión de la academia para revisarlo. Y ahora la tragedia ya está ahí, es un plan de estudios inviable que lleva 20 años. Entonces, este papel asesor, que nos ayude el documento que se produzca aquí de conclusiones, para poder hacer presión de que se tome en cuenta lo que hace la academia
para tomar decisiones que son importantes para el país y para la educación. No, eso nos va a ser de muchísima utilidad. Y entonces, bueno, agradecerles la oportunidad de poder expresar esto y de que, bueno, no renuncien nunca a la paternidad que adquirieron, ¿no? Es decir, esto, así es. Gracias. Bien. Nosotros también tenemos que agradecer a los compañeros mexicanos porque no solamente le llevamos animales, sino que acogieron a muchos científicos y muchas personalidades cuando tuvieron que huir de aquí. Concretamente Gordón Ordaz, por ejemplo, que fue ministro de Fomento y que fue el creador de la Dirección General de Ganadería, aunque él nunca la ejerció. Que hay algún autor que dice que sí, pero no, él no la ejerció, pero fue el creador. Y yo, sí, señor. Ya. Yo quiero agradecer a todos los ponentes los puntos de vista nuevos, las posibilidades que podríamos tener, porque la verdad hay distintos puntos de vista, algunos son muy comunes entre varios de los ponentes, pero yo quiero hacerles simplemente un comentario de una experiencia que hubo en de esta academia hace muchos años, porque esta academia tuvo, como era muy pobre, no tenía dinero, pues tampoco tenía una sede, ni podía celebrarse en ningún lado. Entonces lo celebraron bastantes años, lo sé por mi padre, ¿vale? En la Academia de Medicina se hacían las sesiones de veterinaria de vez en cuando, luego pasó a la facultad, a la facultad de veterinaria, y ahí empezamos los profesores, empezamos a intentar que vinieran los alumnos, que escucharan las conferencias, que había algún profesor de algunos que a ver si... Y conseguíamos arrastrar 10, 15 alumnos, nada más. No conseguíamos que vinieran nada más. Y hoy en día la facultad sigue, en las pantallas que hay por todos los lados, sigue anunciando las sesiones de la academia y los títulos y quién, y no sé, y no viene nadie. Es una experiencia que es la que nos ha tocado ahora. Así que a mí me parece genial el incorporar a los estudiantes, pero no sé cómo. No sé cómo lo vamos a conseguir, porque ya le digo, eso no ha salido nunca bien. ¿Vale? Nada más. Bien, a continuación, Quintiliano. Buenos días, mis felicitaciones a los ponentes por sus magníficas exposiciones. Y yo quería, esta mesa redonda debería ser motivo casi de un congreso, porque son muchos temas los que aquí se han debatido y no vamos a ser capaces de llegar hasta el final en las conclusiones correspondientes. Pero estoy de acuerdo con el doctor Tamargo en cuanto a la necesidad de la experimentación, especialización en esta academia. Esta academia, de alguna forma, ya ha iniciado algunos pinitos en esta senda, porque algunos especialistas, como el doctor Palomo Yagüe, especialista en porcino, se ha incorporado recientemente a esta academia, y el año pasado, pues le hicieron un reconocimiento a la Asociación Nacional de Porcicultura Científica, y es un académico de esta casa. Hace unos días, y no es por presumir, me la hicieron a mí, también como especialista en porcino, y también soy académico de esta casa. Y recientemente tenía yo una conversación con el presidente y ya están de acuerdo ellos también, formalizar un convenio con la interprofesional del sector porcino. Con lo cual, efectivamente, la academia tiene que salir fuera y ser útil a la sociedad en este aspecto. Pero quería comentar un aspecto también importante. Comentaba el doctor Tamargo que qué pintaba el Cuerpo Nacional Veterinario en el ministerio raro, ¿no? Pues la respuesta es sencilla. Dentro de este ministerio se encuentran las delegaciones del gobierno y las subdelegaciones. Y el Cuerpo Nacional Veterinario, en ese caso, lo que hace es controlar el comercio exterior de toda España. Ministerio de Agricultura, lógicamente, exportaciones e importaciones a través de los puestos de inspección fronteriza. Esa es la labor fundamental, por eso no es de extrañar. Y luego preguntaba el doctor Tamargo algo muy interesante y que sería digno de debatir. ¿Esta academia a quién se debería dirigir? ¿A sanidad o a agricultura? Entendido yo. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Lo que dice la Organización Mundial
de la Salud Animal, OIE antiguo. La Organización Mundial de la Salud Animal dice que en todo el mundo los servicios veterinarios españoles están unificados. Están unificados. Todos los servicios veterinarios del mundo mundial se encuentran dentro de un solo ministerio. La mayoría de ellos en el Ministerio de Agricultura. Italia en el de Sanidad y nada más. Entonces, ahí tenemos la respuesta, porque además, yo como veterinario del Cuerpo Nacional y el director general de Ganadería, si miramos dónde puede triunfar administrativamente y dónde tiene más nivel social la profesión veterinaria, es en el Ministerio de Agricultura. Hoy, por ejemplo, la secretaria general con categoría de subsecretario es veterinaria. En el Ministerio de Agricultura tenemos 4 o 5 directores generales. Y en Salud Pública, hoy, el cargo más alto que tenemos es un subdirector general. Ahí, malamente, como dicen mis amigos, podemos triunfar la profesión veterinaria. Y otra reflexión, ya que estoy en el uso de la palabra. Se ha hablado de la pandemia, de la COVID. Si se hubiese utilizado los conocimientos en epidemiología de la profesión veterinaria, qué duda cabe que hubiésemos sido capaces de avanzar más en la erradicación de esta enfermedad. La veterinaria ha sido capaz de erradicar multitud de enfermedades víricas transmisibles, peste africana, peste clásica, fiebre aftosa, peste equina. Si esos conocimientos epidemiológicos, no ir la veterinaria a vacunar, que yo no soy practicante, yo soy doctor en veterinaria, pero sí utilizar los servicios veterinarios o los conocimientos de epidemiología veterinaria, seguramente que hubiésemos avanzado mucho más. Muchas gracias. Un momento. Perdone un momento, yo quiero hacer un inciso al doctor Quintiliano Pérez Bonilla. Nosotros, el presidente Arturo Anadón y yo mismo, fuimos al Ministerio de Sanidad a ofrecer nuestros servicios como Academia de Veterinaria. El profesor Anadón y yo le ofrecimos la lista de laboratorios veterinarios que podrían y estaban preparados para preparar la vacuna del COVID. Y luego lo que resultó, no lo contesto, pero fuimos, nos ofrecimos y estábamos ahí en primera línea para que supieran lo que se hacía en veterinaria. Y en medicina no hay laboratorios porque las multinacionales han copado todo el trabajo médico. Pero en veterinaria tenemos la suerte de seguir fabricando sueros y vacunas, como aquel famoso antiguo instituto IBIS en el que trabajó mi padre. Era un inciso, perdonad. Bien, a continuación, el profesor Bruffaut. Sí, perdona. Sí. En catalán es Bruffaut, en francés es Bruffaut, en alemán es Bruffaut. Bueno, no, en gallego no lo sé. A ver, el tema de divulgación, yo creo que el dinero, no, la financiación es importante, pero yo creo que la financiación siempre viene detrás del concepto divulgación. Es decir, todos ustedes han hablado de divulgación. Yo quisiera hacer un esfuerzo en pensar cómo debemos de divulgar, porque en Barcelona, por ejemplo, en el colegio, últimamente hemos hecho divulgaciones y presentaciones de mucho nivel, que solamente nos enteramos los que estamos en la sala. Entonces, esto es, y aquí pasa lo mismo, porque cada lunes yo me conecto, si puedo, y veo el nivel que tienen ustedes y que hacen y que llevan a cabo. Pero realmente yo creo que lo que tendríamos que gastar el dinero, un poco de dinero que tengamos, es un tema de una agencia de divulgación con alguien. Y eso ya lo he comentado alguna vez en Barcelona, pero no hay capacidad para hacerlo. Yo creo que hay 2 centros puntuales. Y habría que, primero que nada, es pensar con el Colegio de Periodistas y con la agencia, por ejemplo, el Círculo de Economía de Barcelona, transmitido aquí en Madrid, supongo que hay otros elementos, y hacerles llegar antes de la conferencia un pequeño resumen de lo que vamos a tratar, porque si no, no vienen. Y eso va a provocar que vengan los periodistas y nos van a dar divulgación. Y van a dar debate en los periódicos. Si lo hacemos a posteriori, no viene nadie y no nos van a enterar. Simplemente esto. Gracias.
Muchas gracias. A continuación, el secretario, perdón, el tesorero de Castilla y León. ¿Has pedido la palabra? Ah, que levantaste la mano. Bueno, primero que nada, felicitarlos de verdad. Quisiera llevármelos a todos a México para que, pues, hicieran o dieran esta visión que ustedes tienen de cómo mejorar las academias. Ha sido impactante el cómo han conjuntado todo, desde su análisis FODA, el cómo también han visto lo que es la salud mental, lo que es lo financiero, el trabajo en equipo, que un veterinario debe ser el mejor amigo de un veterinario y no el enemigo. Entonces, esto y el cómo preparar a las nuevas generaciones. Esto quisiera que todos los que están en Academia en México los hubieran escuchado. Entonces, yo sí le pedí a la doctora Laura que los invite a una reunión virtual para que los escuchen y vean de cómo es importante también actualizar nuestros estatutos y permitir la entrada de nuevas generaciones que tenemos todas las ganas de trabajar. Ya no soy tan nueva, ¿no? Pero que tenemos todas las ganas de trabajar y de trabajar en equipo y que vemos el mundo de una forma distinta, pero siempre basado en la ética profesional. Muchísimas felicidades, me encantó, me gusta que haya una mujer, ayer les hablaba de equidad de género, entonces muchísimas felicidades a ustedes por haber traído a este panel. Felicidades al panel también. Perdona un momento. Muchas Todas estas reuniones están colgadas en YouTube. Se pueden seguir directamente o se pueden seguir a posteriori. Dentro de un día se pueden registrar y se puede ver todo. Y luego las conclusiones se van a presentar y la publicación en los anales. Perdonad. Venga, vamos a ver. Sí, comentar, yo tuve una muy bonita experiencia cuando yo fui tesorero de la Academia Veterinaria Mexicana. Contaba yo con el doctor Leopoldo Paz, que era secretario administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tuvo bien incrementar un subsidio para la Academia Veterinaria Mexicana. Entonces, tuve una excelente fortuna cuando fui tesorero. Y cuando fui presidente de la academia, era yo gerente de la Federación de Colegios, y entonces metimos un proyecto al gobierno federal, y la federación le pagó 4 millones de euros a la federación por hacer un estudio y de los trabajos de calidad de lo que estaba haciendo la Dirección de Ganadería. Y dentro de ese estudio había 400,000 euros para la Academia Veterinaria para que hiciéramos el control de calidad del control de calidad que estaba haciendo la federación. O sea que nosotros fuimos el aval de calidad del trabajo que entregó la federación. Entonces, en lugar de pensar en subsidios, pensamos en trabajo que fuera de utilidad para el gobierno federal y conseguir el recurso. Gracias. Bien, muchas gracias. A continuación, el doctor Tamargo. Doctor Tamargo. Bueno, antes de que la hipoglucemia haga estragos en todos ustedes, creo que me voy a permitir resumir las cosas que hemos oído. Hemos identificado nuestros problemas comunes. Escasa conocimiento de lo que es la academia y pobre visibilidad, pobre reconocimiento social, pobre comunicación y pobre financiación. Alguien dijo, y no le miro, que la unión hace la fuerza y nos da visibilidad, y que hay que hacer una planificación conjunta. Y estamos hablando continuamente de una salud. Si cada una de las distintas academias hace un documento y otro documento, estamos perdidos.
tiene que haber un documento único que se difunda a todo el país, que lleguemos a un consenso. Y en base a eso tenemos dos cosas. Una, todos estamos de acuerdo, porque si lo hace cada una de las academias dirá cosas distintas y tenemos que tener una posición única. Y además ahorramos dinero. Y eso es muy importante porque no lo tenemos. ¿Por qué no la próxima reunión de academias esto se empieza ya a discutir con un documento en la mano, ¿no? Yo creo que las academias deben de ser reconocidas, se dijo aquí, como foros de conocimiento y motores del cambio, y que sean capaces de generar un valor social que sea reconocido por la sociedad. Si esto no se consigue, estamos perdidos. Será una reunión de personas que se reúnen, en mi caso, los lunes, aquí. Punto. Y hubo una frase que me ha encantado. El académico debe de generar su propio currículum vitae dentro de la academia. Recientemente yo estoy en una academia donde lo que se hacía era el impact factor. Estoy en la junta directiva y lo que les dije fue muy sencillo. Esa persona no va a venir nunca, porque esa persona tiene que mantener su estatus de publicaciones, su estatus científico, sus viajes, etc. No va a venir. Tenemos nombres muy bonitos, pero ¿quién trabaja por la academia? Y todos sabemos que en las distintas academias trabaja un número limitado de personas, que son las que mantienen. Entonces, yo creo que eso es todo lo que hemos dicho. Solo falta una cosa. Yo no sabía que me iba a encontrar con gente de México. Yo lo siento, no fui a la UAM, yo fui al Poli. Estuve en el Politécnico, en Zacatenco, y bueno, pues estoy hablando ya cuando yo era pequeño y era el gran centro maravilloso. Lo sé. Ahí en el Instituto de pues, o sea que, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No nos vamos a pegar aquí. Entonces, bueno, yo creo que ha sido una buena sesión, un motivo de reflexión, y vuelvo a repetir, por favor, no repitamos esfuerzos, porque estoy cansado de ver que el mismo documento elaborado por distintas personas, todo el mundo encuentra que falta algo. Y los que somos de pueblo, y yo soy de al lado, pues resulta que cuando uno tiene ganadería y tiene agricultura, lo digo porque Quintiliano, me ha encantado lo que has dicho, pero yo lo quería poner porque eso es lo que ven algunas personas. Yo soy médico, no sé si lo he dicho, entonces lo ve la gente. Entonces claro que sé lo. Y ahí está el poder de esta ciencia veterinaria y el poder de los egresados de las facultades de veterinaria. Me felicito por haberme dado la oportunidad de estar aquí, de estar con todos ustedes y nada, a un poquito de insulina y a comer. Antes de levantar la sesión, quiero decir dos cosas. En primer lugar, tenemos dos cosas pendientes. Ahora tenemos, cuando nos diga el técnico de comunicación, la foto de familia en la puerta. Y luego tenemos lo que hemos pedido el primer día, la firma de el apoyo a esta academia. Entonces, ahora vamos a entregar los diplomas del profesor Anadón. Sí, bueno, me ha correspondido entregar al doctor Tamargo pues el diploma, precisamente por la amistad que nos une, posiblemente porque compartimos también especialidad. Entonces, en reconocimiento pues a la coordinación y a su ponencia ha sido interés, pues le presento. Muchísimas gracias. A continuación, don Antonio José Villatoro Jiménez, también en reconocimiento a su labor y a su buena conferencia. Gracias. Gracias a ti. Reconocimiento al doctor Antonio Oropesa por su intervención, participación. Diploma de reconocimiento a la doctora doña María Ángeles
Calvo Torrás, Constitución. Y a mí me corresponde el último, aunque no tiene que ser el último, que puede ser el primero, a Vicente Gaudioso Lacalle. Se levanta la sesión. ¿Hacemos la foto ahora? Sí.